Bueno, muy buenas noches, buenos días para todos. Hoy, ven, que hoy es 17 de febrero de 2026. Bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios. Que no le dice, Señor, gracias por un día más, Dios. Gracias por el momento que tú nos das, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a ver en esta hora, Padre Precioso. Señor, sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú hablando a nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar, o he querido compartir en esta hora, el origen del hombre. Entonces, voy a leer Génesis 2, versículos del 1 en adelante. Y dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuera en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí vemos cómo Dios termina de hacer la creación, termina de crear el mundo y descansa. Y vemos que en el versículo 21, versículo 26 de Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Con qué propósito lo creó? Lo mismo que dije ayer es lo mismo que vuelvo y digo hoy, con el propósito de que le alabe. Y vemos cómo Dios hace al ser humano, lo hace nacer del polvo de la tierra. No es como los que creen en la evolución, que dicen que el hombre viene del chango, o del mono, del chimpancé, del gorila, porque científicamente nosotros no compartimos ADN con los primates. Porque si nosotros compartiéramos ADN con el orangután, con el chimpancé, con el simio, con el macaco, con el bonobo, con el lémur, entonces seríamos como ellos. Pero no somos como ellos. Porque hubo un Dios que creó al ser humano.
y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muchos quieren hacernos creer de que el ser humano viene del simio, pero el ser humano no viene del simio. El ser humano, Dios lo forma del polvo de la tierra y sopla, dice el versículo, sopla aliento de vida en su nariz, que es lo que conocemos como la respiración. Esto que nos permite ver qué es lo que Dios hace con el ser humano. ¿Qué es el ser humano para Dios? Polvo. No es que Dios no quiera la humanidad, no, de todas, es más, Dios nos amó tanto a nosotros, al ser humano nos amó tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. De aquí vemos en el versículo 15. Vamos a leer desde el 10, vamos desde el versículo 10 al 15. Dice, y salió del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Del uno era Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde no hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, perdón, donde hay oro, perdón. Y el oro de aquella tierra es bueno. No, allí hay perdón, el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gigón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Idekel. Ese es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río Éufrates. O sea, Dios coloca un río para colocar los límites. Y dice que el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que comieran morirán. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Aquí vemos cómo Dios crea la familia, cómo Dios forma o hace el fundamento de la familia, porque primero crea al hombre y después crea a la mujer, porque el hombre y la mujer son creación de Dios. Ahora muchos van a decir es que Dios sabía que el hombre iba a pecar. Claro, a Dios no se le escapa nada. Pero Dios en su soberanía les advierte. Aquí vemos que Dios le advierte al hombre, le dice de todo árbol, de todo árbol puede comer. Usted está en libertad de comer de todo árbol que está en el huerto. Pero hay un árbol en excepción, del cual no pueden comer, porque el día que comieran, ciertamente morirán. Ahora, ¿esa muerte a qué se refiere? Esa muerte se refiere a la separación entre la comunión de Dios
y el hombre. También podemos decir que es la muerte espiritual como hoy en día se encuentra el ser humano. En la sociedad de hoy en día se encuentra muerta por sus delitos y pecados. Ahora, si usted me acompaña un momento a Efesios, el libro de Efesios nos dice lo siguiente. Efesios 2 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo estaba el ser humano? Estaba muerto. ¿Por qué? Porque estaba separado de la gloria de Dios. Pero dice que Dios, en su soberanía, nos reconcilia mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos da a reconciliar, nos reconcilia. Porque Cristo paga el precio por nuestro pecado, toma nuestro lugar y nos reconcilia y nos da vida eterna, que es lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, más bien Juan 6:60, dice la palabra de Dios. Al oírles muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí Dios? Aquí Dios nos muestra y nos dice, yo les voy a dar vida. Yo les doy vida. Ahora, vida no es solamente la vida física, sino la vida espiritual. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque todo aquel que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Y es lo que pasó cuando el ser humano pecó y cayó en desobediencia en contra de Dios. Está apartado del Dios, está apartado de su ley, está apartado del propósito de salvación y no quiere saber nada de Dios. Entonces, el Señor dice en el versículo 63 que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, o sea, las personas que se encargan de vivir a espaldas de Dios son personas que están muertas. Y hay que tener misericordia de ellas, hay que tener compasión de esas personas. Pero asimismo hay que hablarles del Evangelio. Versículo 64, pero hay algunos de ustedes que no creen, o sea, la incredulidad no ayuda al ser humano. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. En el capítulo 7, el Señor Jesucristo, en el capítulo 7, versículo 37, en adelante, el Señor Jesucristo dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, cuando habla de vida, habla de la vida espiritual. Vuelve y dice, yo voy a darles vida. Si mira rápidamente en capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué nos da Jesús? Luz, nos da vida eterna, nos da salvación, nos da un nuevo nacimiento a todos los que hemos creído en Él. Y ahora, mire lo que dice Juan 5, y ya con esto termino. Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿O qué hizo Dios cuando sopló aliento de vida en la nariz del ser humano? Darle vida. Ahora, es lo que hace Dios con toda persona que se acerca a Él para creer en Él, para que crea en Él. Es importante creer en Cristo, es importante, no es un juego, porque las personas piensan, es que si voy a Cristo me vuelvo cristiano evangélico, me lavan el cerebro. Sí, es necesario que Cristo lave nuestra cabeza, es necesario que Cristo lave, porque tenemos basura en la cabeza. Pero ¿qué hace Dios? Nos da vida eterna, nos alumbra. Dice que todo aquel que se acerca a Cristo le alumbra. Despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo, para que vivas. Y dice también que en el día postrero, dice el versículo 28 del capítulo 5, dice, no se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe a dónde va a ir el día que muera? ¿Usted sabe si el día de hoy, si usted llegará a morir? Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe si está bien, está mal. Uno no sabe si va a vivir o va a morirse. Solo el único que sabe es Dios. Pero le hago esta pregunta. ¿Usted está preparado? Y si no lo está, es mejor que lo haga. Es mejor que se arrepienta de sus pecados. Es mejor que vuelva a Cristo. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano, y él será amplio en perdonaros. Mire lo que dice Isaías 55. En 55:6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Y hace la invitación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué le impide a usted, querido amigo, querida amiga, que me va a ver, acercarse a Dios?
cuando ya todo lo cumplió Cristo, cuando ya Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos para con el Padre. Si usted dice creer en Dios, es necesario que se arrepiente, cree en Cristo y le reciba. Y crea en su palabra. Porque dice que todo aquel que guarda mi palabra y cree en mí, cree en aquel que lo envió. Y es importante, querido amigo, que usted crea en Cristo Jesús. Ahora, Isaías 59, y ya con esto termino ahora sí, dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Entonces, ¿qué hace división entre nosotros? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes sus rostros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad y vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¡Wow! ¿Cómo Dios describe al ser humano? El corazón del ser humano es más malo que todo. Ahora, si nos damos cuenta cuando el hombre desobedece a Dios, que es lo que Dios les advierte, si ustedes comen de ese fruto, ciertamente van a morir espiritualmente. Pero Cristo toma ese lugar, muere en nuestro lugar y nos da vida. Y por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y si miramos aquí, el profeta Isaías nos está diciendo, ustedes, sus pecados han hecho que haya división entre Dios y ustedes. Porque no se han arrepentido, porque no se han vuelto a Dios, porque no han mirado a la cruz, podemos decirlo así, no han mirado a la cruz. Y es necesario que mires a la cruz. Es necesario que mires a la cruz, porque ahí está la solución de todo lo que el ser humano busca. Y querido amigo, si usted mira la cruz, se va a dar cuenta que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Muchas gracias por escucharme. Ojalá denle like a este video, apóyeme con un me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.